Mi nombre es Julián Ponceta, soy director e investigador teatral de la ciudad de La Plata. La idea de este video es hacer una breve presentación de lo que va a ser el laboratorio teatral que se llama Pequeñas Afirmaciones, que voy a estar dando a partir de enero en la Casa de Formación Artística en La Plata. Es un laboratorio que va a tener distintas modalidades y bueno, la idea es un poco en este ratito contarles de qué se trata. En principio, la primera pregunta que me gustaría plantear es por qué un laboratorio y dar un poco de vueltas alrededor de la palabra laboratorio en sí misma. La idea de un laboratorio surge como un fenómeno del siglo XX, de mediados del siglo XX para este lado, que tiene sus raíces en lo que fueron los ateliers, los estudios de Stanislavski, de Meyerhold y demás, o sea, de los maestros y maestras de principios del siglo XX, y que después, en la segunda mitad, maestros como Grotowski terminaban de instaurar la palabra laboratorio como una forma de trabajo muy particular sobre las artes escénicas. ¿Qué tuvieron en común estos estudios y estos laboratorios? La idea de desligarse un poco del mandato de producir, ¿no? Desligarse de la necesidad de seguir el ritmo del mercado o de los organismos oficiales o de ciertas modas. En sus inicios tuvo como un espíritu un poco diletante, donde generalmente estos maestros y estas maestras seleccionaban un grupo de jóvenes, se retiraban de sus espacios o buscaban un espacio retirado del centro, digamos, y a partir de ahí no se preocupaban tanto en producir un espectáculo, sino en cómo se hace un espectáculo, en qué técnicas se utilizan, qué materialidades. Bueno, se dedicaban a explorar un poco más cuál era el mundo de las artes escénicas sin la preocupación de estrenar y por ende sin la preocupación de que a su vez los materiales que producían gustasen o no, o respondieran a las necesidades, por ejemplo, del público. Entonces se permitían estudios acerca de las cosas, se empezaron a hacer preguntas sin necesidad de responder, sino como para tener puntapiés de investigación, ¿no? Y para donde poder desarrollar pensamiento escénico. De ahí gran parte del bagaje y de tradiciones y muchas palabras técnicas incluso que nosotros hoy en día manejamos hasta con cierto nivel de vulgaridad, digamos, vienen de esos estudios y de esas épocas. Un montón de cosas que ya incluso hoy en día nos parecen clichés y palabras cristalizadas o conceptos cristalizados, surgieron de esos ámbitos de exploración. Lo paradójico mismo también es que hoy en día la palabra laboratorio está súper utilizada con una diversidad de usos y de mal usos y de fenómenos que van ocurriendo que, bueno, que escapan un poco al sentido original de la palabra. Que para mí en este caso es esto, es desligarse un poco de la necesidad de la muestra, desligarse un poco de la necesidad del producto y focalizar de nuevo en las preguntas y en los procesos. En ese sentido es un poco lo que a mí más me está interesando trabajar últimamente, por eso reivindico un poco la palabra laboratorio, pero sí me parece importante, así como ha habido modificaciones a lo largo del siglo XX, ya que estamos en el siglo XXI, también un poco poner en juego, en jaque, esa idea diletante y en realidad más que ir hacia un marco exploratorio casi sin límites, digamos, que el laboratorio sirva como un campo de resonancia de un montón de preguntas que nos podemos hacer sobre las artes escénicas, pero que a su vez ese ámbito genere un ámbito de creatividad, digamos, de que sea un marco donde sin necesidad de buscarlo como objetivo uno se sienta motivado, en palabras comunes sería estar manija de producir y de crear materiales escénicos. Pero que en ese marco de exploración nos podamos permitir ciertos riesgos, ciertas cuestiones que tal vez
en otros momentos negociamos más con los gustos de la época, con las modas y demás. Este es un poco el espíritu del laboratorio y por lo que a mí me interesa, en el sentido de que uno pueda de pronto entrenar las herramientas físico-vocales y a partir de ahí generar como esta idea de entrenamiento casi a nivel futbolístico deportivo, donde de pronto uno se encuentra entrenando en la semana para jugar el partido los domingos, es decir, como que no se desliga completamente, sino que uno entiende que este entrenamiento está pensado para actuar, para hacer teatro, pero que está bueno en un punto correrse del mandato. Esto lo digo porque bueno, es un espíritu muy del laboratorio, donde por ejemplo tenemos un montón de autores y de maestros. Uno por ejemplo que me interesa mucho es Richard Schessner, por ejemplo, que en un momento plantea esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué un teatro laboratorio? Dice él, en el tercer milenio, ¿cuál es la necesidad? Y está buenísimo porque un poco lo que va a decir es, no indica simplemente un tema, sino que abre un problema confuso, de múltiples capas e intrigante. Uno que requiere, entre otras cosas, un poco de limpieza y redescubrimiento de las diferencias. Y esto está buenísimo porque entonces lo que va a plantear el laboratorio es correrse de lo que está cristalizado, correrse de lo que está mecanizado, para tomarse y hasta incluso generar condiciones exquisitas de trabajo, digamos, para poder revisar el trabajo, para poder encontrarle nuevas fuentes, nuevas posibilidades, o incluso reafirmar algunas herramientas, pero habiéndolas revisado, ¿no? Entonces, ¿cómo me genero un marco donde poder trabajar en tranquilidad con eso? Donde el objetivo es trabajar exactamente eso. Entonces, es un poco como el contexto general de por qué un laboratorio y por qué sigue siendo relevante un laboratorio hoy en día. En particular, creo que también las condiciones actuales, donde por ahí está todo tan complejo en el sentido de que no podemos ser tan efectivos para producir, porque o las salas todavía no abren del todo, o abren de determinadas maneras muy particulares, o estamos trabajando herramientas híbridas y mixtas de virtualidad y presencialidad. Entonces esto requiere o genera también un ámbito propicio como parar un poquito la pelota y repensar, volver a pensar las herramientas. Entonces de nuevo, lo que antes era este aislamiento buscado por los viejos maestros y maestras, donde de pronto se iban a una casa de campo, hoy en día venimos un poco de ese contexto donde ya el contacto, por ejemplo, no lo podemos hacer como antes, encontrarnos en grandes grupos no es posible en este momento. Entonces venimos como en cierto contexto de aislamiento, que por ahí puede ser un campo propicio para volver a explorar ciertas herramientas. La particularidad del laboratorio que estoy proponiendo ahora en la casa, que tiene este título un poco poético que es Pequeñas afirmaciones, más allá de lo poético también tiene un sentido muy concreto. Por un lado, lo pequeño en el sentido de poder trabajar en detalles y de nuevo en temporalidades un poco más pausadas, donde me permita de pronto hasta incluso volver sobre ciertos principios básicos y pequeños, ¿no? De nuevo, sin grandilocuencia, sin grandes objetivos, salvo de pronto poder trabajar el detalle y la calidad de ciertas herramientas físico-vocales, por ejemplo, del entrenamiento, pero no ir a las grandes cosas, sino ir a las pequeñas, a las esenciales. Y la idea de afirmación, que viene de un filósofo francés que se llama Derrida, que él en un momento de una entrevista va a plantear, claro, todos somos herederos de algo, ¿no? Fíjense que yo al iniciar esta charla mencioné a Schessner, mencioné a Stanislavski, puedo mencionar a Grotowski, ¿no? Venimos de una herencia, somos hijos venimos de tradiciones diversas, de escuelas muy diversas, teatrales, escénicas, lo que fuera. Entonces, lo que dice Derrida frente a esto es, claro, todos somos hijos de algo, de algo o de alguien, todos tenemos una herencia, y la idea de afirmación es cómo me hago cargo de esa herencia, pero no en un sentido dogmático,
para repetir esa herencia, sino para realizar con eso un acto de afirmación propia, ¿no? ¿Dónde aparece lo propio? Y él toma literalmente esta imagen, ¿no? Afirmar como donde uno pone literalmente la firma sobre ese flujo de herencia, sobre ese flujo de información, sobre esos bagajes propios, sobre esas historias generales y personales también. Entonces la idea de mi laboratorio, y de nuevo, como estamos en estos contextos donde lo colectivo está un poco complejo para trabajar como colectivo en sí, sería un juntarnos para poder trabajar sobre estos bagajes comunes y propios. Que el participante del laboratorio se encuentre frente a su propia herencia, pero a su vez se encuentre en la posibilidad de ver qué elemento ya empieza a poner él, ya empieza a ser algo más personal. ¿Dónde pone, después de revisar tanto, dónde pone la firma? Y lo que va a decir de realidad es que esta cuestión de la firma es un acto, y eso me interesa mucho porque es muy teatral, o sea, es una acción concreta que uno realiza con respecto a eso y que hace que el flujo de esta información mantenga su ritmo, mantenga su movimiento, no sea solamente una revisión del pasado y una repetición del pasado, sino que de pronto uno se encuentra en movimiento, se retoma la acción, pero ya pasada por el propio cuerpo. Entonces, ¿a quién apunta este laboratorio? Bueno, a artistas escénicos. Y esto puede ser tanto actores, actrices, performers o bailarines, bailarinas y afines, como también a quienes quieran hacer o explorar herramientas que tengan que ver con la dirección, con la dramaturgia, digamos, con elementos más propios de la mirada externa tal vez. Entonces, es para todo aquel que se considera artista escénico, ya sea la posición, cualquiera sea la posición en la cual se ubique dentro del hacer escénico, que todos sabemos que es bastante amplio. Mi idea es generar un espacio bastante experimental, donde poder encontrarnos en diversas modalidades. Por eso consúltenme también qué modalidades a ustedes también les interesa trabajar. Puede ser grupal, individual, presencial, virtual, ¿sí? Porque bueno, el contexto nos está demandando muchos niveles de adaptación y la idea es que nos encontremos. La idea es ver cómo nos encontramos a entrenar, cómo nos encontramos a crear materiales escénicos, pero desde este lugar de la pregunta, de este lugar donde nos podamos escapar a nuestros propios clichés y a nuestras propias, digamos, repeticiones y problematizar el tema, problematizar la escena y tomarnos tiempo para explorar eso. Entonces, por eso también un poco la gracia es que el participante tenga un mínimo de bagaje, no hace falta años, ni que sea un experto, ni nada teatral, pero que tenga un mínimo bagaje. Y si no va a tener bagaje, que sea muy corajudo porque, nada, van a ser herramientas de este tipo. Va a ser como... vamos a estar revisando mucho todo el tiempo. Por eso por ahí si alguien tiene experiencia ya lo va a poder aprovechar más. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la idea es generar esto que les comentaba, que es un marco de exploración. ¿Esto por qué? Tiene un sentido pedagógico también, que es presuponer que el teatro no se puede enseñar, sino que pero sí se puede aprender. Entonces, mi trabajo, mi objetivo como supervisor de todo este laboratorio es generar las condiciones para que el participante pueda aprender. Entonces, si tu interés es aprender herramientas de entrenamiento físico-vocal, es generar las condiciones para que las pases por la experiencia. Si tu idea es o tenés aspiraciones de dirección, poder generarte condiciones para que vos empieces a trabajar desde el hacer tu director, tu directora. O si sos un dramaturgo, bueno, cómo genero un texto que tal vez se genere al costado, mismo en la sala y con un actor, con una actriz, que rápidamente vos lo puedas probar, vos lo puedas escuchar ese texto. Entonces, ¿y esto por qué? Y ahí retomo el sentido de la palabra laboratorio como para ir cerrando. Porque el laboratorio también nos permite
este punto de encuentro entre la teoría y la praxis, entre el pensamiento, entre nuestras imágenes, entre nuestro deseo y el hacer. Y esto es muy importante porque, y ahí viene un poco el juego contra el diletantismo, porque no es una idea que, bueno, en algún momento se va a hacer, sino que si tenés esa intuición, ver cómo generamos, vuelvo sobre esto, las condiciones para que vos lo bajes a una escena, lo bajes al hacer, a la acción. El laboratorio permite entonces esta retroalimentación entre praxis y teoría. Entonces, lo que pensamos, leímos, vimos, escuchamos, lo ponemos a prueba en la praxis. Y ahí verificamos o no. Y después de esa experiencia podemos volver a la teoría y producir nuevas teorías, nuevos pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos articulando esos dos elementos? A mí me interesa mucho generar campos donde la teoría no es un ente abstracto lejano de la praxis, sino que es algo muy cercano que tenemos que poder aplicar. ¿Por qué? Porque de nuevo, estos maestros y maestras que mencionamos trabajaban en cercanía y todos sus libros, sus textos y lo que nos han dejado han tenido que ver con trabajar a la par con sus actores, con sus actrices, con sus estudiantes, y todo lo que han dejado escrito como lo que hoy nosotros entendemos como teoría en realidad surge de ese campo de la praxis, de esa experiencia. Entonces, la idea de este breve video es invitarlos a que se animen, a que me consulten, a que me escriban, y ya les digo, es un ámbito experimental realmente. Entonces, necesito que ustedes se comuniquen conmigo para que lo vayamos armando y desarmando. No es una propuesta completamente cerrada, porque un laboratorio hoy en día me parece no es completamente cerrado, es muy permeable y tiene que ver con las necesidades propias de los artistas que se acercan a transitarlo. Entonces, la idea es que nos juntemos y que podamos poner en práctica tres elementos muy teatrales. El encuentro, ¿no? Que pongamos un día y un horario, presencial o virtual, y que nos encontremos a trabajar. Y que eso nos permita dos cosas. La relación, es decir, el para poner en relación tu bagaje con mi bagaje y que eso entre en diálogo y en discusiones. Y por último, la escucha, ¿no? Que nos podamos escuchar, que podamos ser permeables a las propuestas mías y a las propuestas de ustedes. Estos tres elementos para mí últimamente se han vuelto centrales porque incluso en situaciones híbridas de presencialidad o virtualidad se han vuelto lo que para mí últimamente es puramente escénico. Entonces encontrémonos para poder producir algo escénico. Así que nada, la idea es invitarlos, ojalá que este video los sirva para orientarlos en lo que es el trabajo y ojalá que nos estemos viendo prontito en la Casa de Formación Artística. Un saludo grande y me escriben.